Ramiro Escobar, periodista, experto en temas internacionales y también catedrático, profesor universitario, ¿no? Ramiro, gracias por conectarte, buenas noches. Segunda llegada de peruanos deportados. Y destacaba esto, que el canciller más bien no ha querido un poco comprarse el lío de las formas de la deportación. Se habla que llegan atados de pies y manos, pero el gobierno se está allanando totalmente a esta política de mano dura de Donald Trump. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, creo que lo que estamos viendo es una actitud que es similar en todos los países de América Latina, salvo Brasil, salvo Colombia, que han protestado, que han exigido algunas condiciones. No hay manera de saber si es que los compatriotas que han vuelto, que son 141, han venido esposados. Al parecer sí, pero no lo sabemos, por lo menos de manera oficial se presume que sí. Yo creo que esas son condiciones que no se deberían dar. Yo creo que cualquier país tiene derecho a regular su migración, tiene derecho incluso a deportar a personas que están en situación ilegal, pero no tiene derecho a encadenar a las personas. Y creo que los países que reciben migrantes tienen derecho a la vez a pedir condiciones dignas para las personas que son devueltas. Ahora, esto ya ocurrió varias veces. Es cierto lo que dicen algunas personas que en el gobierno Obama, en el gobierno de Biden, en el primer gobierno de Trump, habían vuelos. Ahora está en el debate porque Trump, y esta es una diferencia central, no solo está deportando, sino está siendo especialmente cruel, ¿no? Y eso es lo que llama la atención y lo que indigna más, ¿no? No es que sea la primera vez que se deporta gente y probablemente no es la primera vez que viene gente ingrilletada, pero el verbo de Trump es áspero, es cruel. Lo que ha propuesto, por ejemplo, sobre la Franja de Gaza es escandaloso, ¿no? Y su actitud en la región, ya en América Latina, incluyendo nuestro país, es la actitud de alguien que no hace concesión alguna, que prácticamente, como se decía en los viejos tiempos, saca el garrote, ¿no? Ajá. Y trata de imponer condiciones. Interesante, Ramiro. Lo llevo también al tema de cómo está negociando con países en Centroamérica, ¿no? Ya su secretario de Estado, el señor Marco Rubio, acaba de conseguir que Panamá rompa un tratado con China, ¿no? O que rompa en Así todo es. caso un acuerdo con China, ¿no? ¿Es ese garrote o es esa amenaza del nuevo gobierno de Donald Trump en el que te dice o te da una cachetada y después recién se sienta a hablar? ¿Estamos ante esas formas de la Más o menos, política? sí. Eso es lo que creo que está pasando, pero incluso fíjate cómo el propio Trump se va de verbo, digamos, porque lo que es claro es que Panamá ha roto un acuerdo con China, no lo ha prolongado en realidad, era un acuerdo para ser parte de la franja y la ruta, que es la gran estrategia comercial China a través del mundo. Eso lo dijo el propio presidente Raúl Mulino hoy día, yo lo escuché, ¿no? Pero Trump ha llevado eso hasta decir que no le van a cobrar a los barcos norteamericanos y el propio presidente Raúl Mulino a decir que eso es mentira, ¿no? Entonces, parece que no hubiera una mínima coordinación entre Marco Rubio o Trump y Trump, y entonces Marco Rubio viaja, exige condiciones y Trump, quizás entusiasmado, va incluso más allá, ¿no? Lo que revela, o sea, las ganas de ir más allá incluso de lo que logra su propio canciller, que es llamado secretario de Estado de Estados Unidos, ¿no? Claro, y también hemos visto en el tema de la agenda, digamos, de Trump, que por supuesto irradia y toca a toda la región latinoamericana, también hemos visto en los últimos días su mano dura con el financiamiento que daba Estados Unidos para Así es. proyectos de desarrollo, ¿no? Sobre todo a través de esta agencia USAID. Y ya estamos aquí en una batalla, pareciera mucho más grande, ¿no? El hecho de suspender por 90 días el financiamiento, pero desde Estados Unidos el rumor pasaría más bien por ya desaparecer USAID, ¿no? Como una decisión que el gobierno de Trump podría tomar. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, yo creo que la nueva administración norteamericana no tiene idea muy clara de lo que es la cooperación para el desarrollo. O sea, no es un negocio. Lo que ha dicho Marco Rubio es que cuál es el beneficio para Estados Unidos. Esa es una manera bien peculiar de conseguir la cooperación para el desarrollo. No
no es un negocio la cooperación para el desarrollo, es una cooperación que se da entre países del mismo nivel, por ejemplo, eso se llama cooperación sur-sur, pero entre países más poderosos y países en vías de desarrollo, puede ser entre Estados Unidos y el Perú. Entonces resulta que USAID, ¿no?, está involucrada en una serie de actividades, programas a través del mundo, frente a los cuales esto que se critica con cierta furia acá en el Perú, que financian algunos programas llamados caviares, etcétera, es así, chiquito. No tiene relevancia frente al conjunto de actividades que financia USAID: defensa de indígenas amenazados, lucha contra la tala ilegal, ¿no? Cultivos alternativos, ayuda humanitaria en Sudán, en Somalia, en la propia Franja de Gaza, una contradicción de los norteamericanos, Claro. que mandan armas y a la vez mandan ayuda humanitaria a Gaza. Entonces hay que saber lo que es la ayuda al desarrollo que viene por la vía de USAID. Puede haber discusión sobre eso, ojo. Por ejemplo, la lucha antidrogas norteamericana, vehiculizada en gran medida por USAID, es algo que ha debido cambiar, ha debido atenderse lo que es la salud pública en Estados Unidos. Eso, por ejemplo, es discutible, pero cuando algunas personas, o algunos incluso políticos, se muestran felices porque se canceló USAID, ya no manda dinero al Perú, no saben lo que están diciendo, están protegiendo a mucha gente, ¿no? Y ojo, USAID tenía un margen de autonomía de que ahora va a perder o simplemente va a desaparecer, porque lo que quiere Donald Trump y lo que quiere Marco Rubio es sintonizar totalmente a USAID, no en la lógica de la cooperación con el desarrollo, sino con la lógica del gobierno de Trump, que es un Claro. gobierno aplastante, amenazante. Entonces, o desaparece o se pone en esa lógica y va a ser peor, ¿no? Y se ve también un tema, digamos, de enfrentamiento casi ideológico, ¿no? Se acusa desde la entraña del gobierno de Donald Trump de, de volver USAID un gran difusor de esta cultura woke, que en otro sentido podríamos decir, no sé, campañas progresistas, ideología progresista en USAID. Desde el Perú, quizá ese lado es el que más se ha explotado para decir ese financiamiento busca promover ideologías, ¿no? Ahora, también se entiende que la ayuda de USAID, por ejemplo, ha sido canalizada a medicinas, a alimentación. Ese lado no se habla mucho, pero más bien se enfoca quizá en esto, por eso te decía, tiene como ribetes de batalla cultural esto, ¿no? Conservadores versus progresistas, algo así. Sí, y a mí me parece que es poco serio entrar por ahí. Mira, te voy a poner un ejemplo concreto, que no es algo que me han contado, que yo he visto. En este momento había una convocatoria para financiar a periodistas que quisieran investigar delitos ambientales. Y eso ya se ha financiado varias veces vía USAID. ¿Qué quiere decir delitos ambientales? Tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico. No es la primera vez que USAID organiza un concurso para proveer fondos a periodistas que quieran investigar delitos de este calado, de este Claro. tipo, y que eso implica tener una provisión de fondos para viajar a algún sitio de la selva, por ejemplo. Eso se ha cortado ahorita. Ayer hablé con la persona encargada y me dijo se ha suspendido, no se sabe si va a continuar. Pero Alguien, claro, perdón, sí, desde el otro lado lo que te dicen es, pero Ramiro, también se financia un cómic que promueve a las personas transgénero, así en una generalidad, pero también se menciona esto otro. Y te añado más, desde el Congreso se prepara una ley o se está impulsando una ley para regular las ONG. Pareciera que todo, digamos, estamos hablando de agendas versus agendas, quizá, ¿no? sí, claro, porque, a ver, ¿qué significa woke? Viene la palabra despertar en inglés, ¿no? Y ojo que lo woke, que originalmente empieza con la lucha por los derechos civiles en Norteamérica, ¿no? La lucha de Martin Luther King. Claro. Después asociado con la defensa de la comunidad LGTBI, la ampliación de los derechos de las mujeres, pero también con la defensa de los derechos indígenas. Entonces, a veces por una suerte de casi obsesión o fijación con yo no quiero apoyar lo que se considera, entre comillas, progre, había que escribir ese término incluso, ¿no? Se mete demasiadas cosas en un saco, ¿no? Y se privilegia, ¿no?, la lucha, la batalla cultural en esos términos,
¿no? Y no se precisa de qué estamos hablando realmente. Lo woke también podría implicar defender los derechos de mujeres indígenas, ¿no? Lo woke también podría, si lo ponemos en esa lógica, defender los derechos de personas maltratadas. Por ejemplo, luchar contra la trata de personas. USAID apoya esas causas, ¿no? Entonces, si en alguna parte de los fondos están invirtiéndose en un cómic, no sé si ese caso existe, por ejemplo, ¿no? Si es hipotético o existe, en todo